2025 no fue un año ordinario. Fue un año en el que titulares, mapas y señales se entrelazaron en un patrón que muchos estudiosos y muchos corazones inquietos reconocen como el lenguaje de las Escrituras. 10 pasajes bíblicos, leídos con atención, muestran correspondencias inquietantes con sucesos recientes. El propósito de este video no es imponer una fecha con tono dogmático, sino presentar una lectura sólida y cuidadosa. Estas señales convergen y hacen de 2026 un año de posible intensificación. Lo que sigue es una cuenta regresiva, del 10 al 1. Cada número enlaza un versículo, un acontecimiento de 2025, una exégesis breve y una implicación práctica para 2026. Antes de avanzar, explico la metodología. Cito el pasaje, capítulo, punto, versículo, resumo el contexto histórico-literario y muestro por qué, desde cierta tradición interpretativa, ese texto puede aplicarse a un evento contemporáneo. Subrayo cuando la conexión es interpretativa y no una verificación empírica. No afirmo certezas teológicas sobre fechas, presento hipótesis fundamentadas. Si quieres el dossier con las referencias bíblicas y las fuentes periodísticas que uso aquí, toca la tarjeta que aparece en pantalla y descárgalo. Quédate conmigo, lo que ves puede cambiar la manera en que te preparas espiritualmente para 2026. 10. Zacarías 12:2-3. Jerusalén como copa de temblor y la presión internacional sobre Israel. Versículo. Zacarías 12:2-3. Contexto. Zacarías profetiza acerca de Jerusalén como punto de explosión espiritual y político para las naciones. La imagen es la de una copa que hace tambalear a los pueblos. En 2025 vimos un aumento sostenido de presiones diplomáticas y protestas en torno a Jerusalén, votaciones internacionales, sanciones parciales y un flujo constante de discursos oficiales que colocaron a la ciudad en el centro de debates globales sobre soberanía y seguridad. Según informes periodísticos y declaraciones oficiales durante 2025, los movimientos diplomáticos y las tensiones en torno a soberanía y sitios sagrados se intensificaron, atrayendo la atención de potencias regionales y coaliciones internacionales. Exégesis breve. Zacarías presenta a Jerusalén como el punto que concentra la atención de todas las naciones, no por accidente geográfico, sino por su centralidad espiritual y simbólica. Leer Zacarías 12 en clave moderna implica reconocer que cualquier escalada en Jerusalén tiene repercusiones globales inmediatas. Los pueblos alrededor de los que habla el profeta son hoy actores estatales con armamento moderno, aliados y tecnologías que multiplican el impacto de cualquier crisis local. Implicación para 2026. Si la copa sigue llenándose, 2026 puede traer una presión internacional aún mayor sobre Israel, decisiones diplomáticas críticas y escenarios donde Jerusalén provoca reacciones en cascada. No se trata de predecir una guerra inminente por sí sola, sino de advertir que Jerusalén seguirá siendo el epicentro donde se concentran decisiones que podrían arrastrar a otras naciones. ¿Qué significa esto para las iglesias y las familias? Vigilia, intercesión y cuidado con la dispersión de noticias no verificadas que aumentan el pánico. 9. Mateo 24:6. Oiréis de guerras y rumores de guerras, y la amenaza nuclear. Versículo. Mateo 24:6. Contexto. Jesús, en el discurso escatológico, advierte sobre guerras y rumores como parte de los dolores de parto. El énfasis es en la multiplicidad y la intensificación de conflictos. En 2025 se observó un recrudecimiento de tensiones entre grandes potencias y zonas limítrofes. Anuncios de ejercicios militares, intercambio de sanciones y retórica beligerante entre bloques. Especialmente preocupante fue la mención de posturas nucleares y amenazas veladas que circularon en diplomacias de alto nivel, incluyendo preocupaciones sobre el papel de estados con arsenales o aliados nucleares y el empleo potencial de territorio de estados cercanos para operaciones estratégicas. Exégesis breve. Mateo 24 no predice cada conflicto específico, pero traza una pauta. Las guerras y rumores son síntomas de un mundo en convulsión donde los choques locales pueden escalar. Cuando hoy hablamos de armas de destrucción masiva o de estrategias que incluyen elementos nucleares, la percepción de amenaza se vuelve más aguda que en cualquier otro momento de la historia humana. Implicación para 2026. La posibilidad de choques a gran escala aumenta cuando la diplomacia fracasa y la retórica bélica se normaliza. Para 2026, la lectura prudente es mayor riesgo de confrontaciones significativas,
con la sombra de una escalada que podría implicar posturas nucleares como factor disuasorio o factor de convergencia. En términos prácticos, oración intensa por la sabiduría de los líderes y apoyo humanitario a las regiones afectadas. 8. Ezequiel 38, 2-6. Gog y Magog, y la coalición norteña. Versículo. Ezequiel 38, 2-6. Contexto. Ezequiel habla de Gog, príncipe de Magog, y de una coalición de naciones orientadas a invadir a Israel en los últimos días. La identificación exacta de los lugares ha sido disputada a lo largo de la historia. Sin embargo, la profecía tiene un núcleo claro, una alianza agresiva que pretende saquear y someter. En 2025 se evidenció la consolidación de alianzas estratégicas entre estados y grupos no estatales que, desde la perspectiva israelí y occidental, se perciben como un eje opositor: apoyo militar, transferencia de armas y cooperación entre actores regionales. Informes de seguridad denunciaron coordinación entre diversos grupos armados y estados que comparten objetivos geopolíticos próximos a Israel. Exégesis breve. Ezequiel 38 no da nombres contemporáneos indiscutibles, sí describe una coalición geopolítica con ambiciones territoriales y un impulso expansionista. Muchos intérpretes aplican esta imagen a coaliciones modernas que amenazan la estabilidad del Levante, sin reducir la profecía a una lista de países concreta. Implicación para 2026. Si las alianzas se consolidan, 2026 podría haber movimientos militares y diplomáticos coordinados que pongan en riesgo la seguridad regional. Esto no es una predicción de guerra abierta inmediata, pero sí una señal de que los actores del norte, o coaliciones equivalentes, pueden buscar cambiar realidades sobre el terreno. La respuesta cristiana: oración, ayuda práctica a los desplazados y defensa de la verdad en las narrativas públicas. 7. Apocalipsis 8, 7-12. Trompetas, fuego y señales de incendios extremos. Versículo. Apocalipsis 8, 7-12. Contexto. Las trompetas del Apocalipsis anuncian juicios que afectan la tierra, el mar y los cielos. La primera trompeta trae fuego que quema tercio de los árboles y toda hierba verde. En 2025 se produjo una temporada de incendios extremos en varias partes del mundo. En regiones urbanas como el área de Los Ángeles, hubo incendios que superaron récords históricos y causaron evacuaciones masivas y daño a infraestructura crítica. Informes meteorológicos y de gestión de emergencias en 2025 describieron condiciones de sequía extrema y olas de calor que hicieron propensos a incendios descontrolados. Exégesis breve. Leer Apocalipsis exige cautela hermenéutica. Las imágenes apocalípticas son simbólicas y arquetípicas. Asociar la trompeta con incendios reales es una lectura tipológica que identifica patrones. Fuego que cambia radicalmente el paisaje. El texto invita a considerar cómo las señales naturales y los desastres ambientales pueden señalar tiempos de juicio y llamado a la conversión. Implicación para 2026. La intensificación de fenómenos climáticos extremos sugiere que los impactos ambientales seguirán afectando sociedades urbanas y rurales. Para 2026, la llamada es doble: cuidar de los vulnerables frente a desastres y ver estas señales como motivo de arrepentimiento y acción responsable ante la creación. La profecía no debe convertirse en espectáculo, sino en impulso de compasión y preparación comunitaria. 6. Isaías 17:1. La proyección sobre Damasco y el colapso del gobierno sirio. Versículo. Isaías 17:1. Contexto. Isaías profetiza la caída de Damasco, señalando un juicio que afecta a una ciudad emblemática del antiguo mundo cananeo y arameo. En 2025 se registraron episodios de alta intensidad militar y descomposición institucional en Siria, colapsos locales de control territorial, crisis humanitarias y destrucción de infraestructuras, con consecuencias regionales que afectaron a poblaciones civiles. Fuentes de 2025 indicaron que partes del aparato estatal sirio sufrieron pérdidas de capacidad y que actores no estatales ganaron relevancia en ciertas provincias. Exégesis breve. Isaías 17 es concreto en su referencia a Damasco, pero su significado profético tiene dimensión simbólica: la caída de ciudades que parecían indestructibles y el cambio en el mapa político del Oriente Medio. Aplicarlo a 2025-2026 es ver en la crisis siria un cumplimiento posible de la imagen del colapso urbano y estatal que trae consecuencias más allá de sus fronteras.
Implicación para 2026. Un Siria fragmentado podría ser catalizador de flujos migratorios y conflictividades que repercuten en la región y en potencias externas. La advertencia para 2026 es prepararse para una inestabilidad que no es solo interna, sino que reconfigura equilibrios regionales. La respuesta cristiana es apoyo humanitario y plegaria por la paz y la reconciliación. 5. Apocalipsis 6, 5-6. El jinete del caballo negro y la crisis alimentaria. Versículo. Apocalipsis 6, 5-6. Contexto. El cuarto sello revela un jinete que simboliza escasez, precios elevados y restricción de recursos. En 2025, la crisis alimentaria en Sudán y otras regiones africanas alcanzó niveles alarmantes: interrupción de cultivos, transporte, mercados y la consiguiente subida de precios y racionamientos según informes humanitarios y agencias internacionales. La confluencia de conflicto, clima y problemas logísticos creó focos de hambruna y dependencia de ayuda externa. Exégesis breve. La visión apocalíptica de escasez funciona como metáfora para realidades económicas, donde la subsistencia básica se vuelve incierta. No se trata de una profecía técnica sobre mercados, sino de un diagnóstico del impacto social de conflictos y desastres, hambre, raciones limitadas y desigualdad. Implicación para 2026. Si las cadenas de suministro y la producción no se recuperan, 2026 puede agravar la inseguridad alimentaria en regiones vulnerables y propiciar crisis humanitarias extensas. Las iglesias y comunidades cristianas deben movilizarse para la ayuda, la donación y el mantenimiento de redes locales de solidaridad. 4. Segunda de Timoteo 3, 1-5. Decadencia moral y brutalidad. Versículo. Segunda de Timoteo 3, 1-5. Contexto. Pablo advierte a Timoteo sobre los últimos días, caracterizados por egoísmo, violencia, falta de gratitud y desprecio por lo bueno. En 2025, observamos, documentadas por medios y ONGs, múltiples episodios que ilustran el deterioro de normas cívicas, aumento de persecuciones, violaciones a derechos humanos y una brutalidad estatal o paraestatal en ciertos contextos. Por ejemplo, la situación en Myanmar y en otros lugares donde la represión fue sistemática. Estos informes no buscan sensacionalizar, sino describir un patrón de erosión moral y social. Exégesis breve. Segunda de Timoteo 3 no es una lista exhaustiva de delitos modernos, es un diagnóstico antropológico. En ausencia de temor reverente a Dios y de estructuras de justicia, la sociedad se torna hostil y cruel. Interpretar el texto en clave contemporánea es reconocer que cuando las instituciones se degradan, el tejido moral se deshila. Implicación para 2026. La persistencia de estas tendencias puede traducirse en mayores abusos, impunidad y pérdida de paz social. Para 2026, la respuesta es formación ética, defensa de derechos humanos y fortalecimiento de comunidades que practiquen la justicia y la misericordia según el Evangelio. 3. Joel 2, 30-31. Sangre, fuego y columnas de humo, señales y desastres. Versículo. Joel 2, 30-31. Contexto. Joel habla de señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El texto se asocia a advertencias que llaman al arrepentimiento antes del día grande del Señor. En 2025 hubo eventos combinados de naturaleza sísmica y de incendios, por ejemplo en zonas de conflicto donde terremotos y fuegos devastaron comunidades, que los observadores describieron como capas de desastre acumuladas. En algunos casos, como en regiones afectadas por conflicto y desastre natural, la columna de humo fue literal y devastadora para la población. Exégesis breve. Joel empleado lenguaje apocalíptico para movilizar al pueblo al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios. Al ver sangre, fuego y columnas de humo en 2025, la lectura profética identifica una advertencia. La creación misma parece anunciar una necesidad de reconciliación con Dios y de profunda transformación ética. Implicación para 2026. Tales señales piden una respuesta pastoral y comunitaria, liderar a las iglesias a interceder, a organizar asistencia y a promover cambios que aborden causas de vulnerabilidad ante desastres. La interpretación no criminaliza la creación, llama al cuidado responsable. 2. Lucas 21-25. El mar y las olas rugiendo, ciclones e inundaciones. Versículo. Lucas 21-25. Contexto. Jesús describe señales en el sol, la luna y las estrellas, y añade que habrá angustia de las gentes por el rugir del mar y de las olas.
En 2025, el ciclón Alfred y otras tormentas tropicales provocaron inundaciones significativas en Australia y regiones costeras. Puertos fueron afectados, líneas de suministro interrumpidas y comunidades desplazadas. Reportes meteorológicos de 2025 registraron anomalías en patrones de ciclones y aumentos en intensidad atribuibles en parte a condiciones climáticas extremas. Exégesis breve. Lucas 21 pinta un cuadro donde los fenómenos naturales, lejos de ser puramente materiales, funcionan como signos que provocan reflexión humana. El rugir del mar simboliza tanto la furia de la naturaleza como las fuerzas económicas y políticas que dependen de los mares. Implicación para 2026. La vulnerabilidad costera y marítima seguirá siendo crucial. Si las grandes tormentas se vuelven más frecuentes o intensas, la consolidación de esfuerzos de rescate y resiliencia será urgente. Para las comunidades cristianas, preparación práctica, apoyo a evacuaciones y diálogo público para políticas de mitigación. 1. Apocalipsis 16:12. Los reyes del oriente, y la metáfora del Éufrates seco. Versículo. Apocalipsis 16:12. Contexto. El sexto ángel seca el río Éufrates para que fuesen preparados los caminos de los reyes del oriente. La imagen sugiere la apertura de una ruta estratégica para movimientos militares o de poder. En 2025 hubo movimientos geopolíticos que, interpretados desde una óptica estratégica, mostraron la preparación de potencias orientales para actuar en escenarios marítimos y de proyección global. Expansión naval, acuerdos de acceso a bases portuarias y una carrera por asegurar rutas comerciales y líneas de suministro en el Indo-Pacífico y el Mar de China Meridional. Al mismo tiempo, narrativas sobre el control de rutas y recursos marítimos se intensificaron durante 2025. Exégesis breve. Leer el Éufrates seco de manera literal es problemático. El texto es simbólico y apunta a la preparación de una vía que facilite la llegada de fuerzas orientales. Una lectura contemporánea propone que la metáfora puede aplicarse al control de rutas marítimas, desvío de líneas de suministro y la preparación estratégica de estados del Oriente para proyectar su poder. Implicación para 2026. Si la secuencia se cumple en sentido figurado, podríamos ver maniobras, alianzas y preparativos que faciliten la proyección de poder desde el este. La llamada para 2026 es mantener la vigilancia estratégica y orar por la sabiduría de quienes toman decisiones en los altos mandos. También fortalecer las redes de ayuda humanitaria en regiones susceptibles a cierres de rutas. Síntesis teológica y cronológica. La matemática de los tiempos. Hay una tradición interpretativa que considera un marco cronológico de 6.000 años de historia humana, seguido por un día séptimo escatológico. Esta lectura, que algunos sostienen, no debe imponerse sin explicar sus supuestos. Depende de cómo se asignen periodos bíblicos a tiempos históricos y de la interpretación de los milenios. Decir que 2026 es el inicio de algo definitivo sería imprudente. Sin embargo, tomado en conjunto, el patrón de 2025, presión sobre Jerusalén, amenazas militares de gran potencia, coaliciones regionales, incendios, colapsos urbanísticos, hambrunas, degradación moral, señales naturales, tormentas y preparación oriental, configura una convergencia que, según varias escuelas escatológicas, apunta a una intensificación de eventos que podrían hacer de 2026 un año crítico. Es importante subrayar, esta síntesis es una hipótesis hermenéutica plausible, no un decreto. La escritura misma invita a la vigilancia más que a la especulación cronológica. La intención es presentar un argumento coherente que ayude a la Iglesia a ser prudente, no a fomentar pánico. ¿Es casualidad que tantas piezas encajen? Podría ser. También podría ser la suma de avisos que requieren respuesta. Comprensión responsable y límites interpretativos. No todas las catástrofes son castigo directo, en clave simplista. La teología bíblica distingue entre juicio, consecuencias humanas, y el dolor que la creación sufre por el pecado y el mal. Explicar cada desastre como castigo divino sin matices sería teológicamente frágil y pastoralmente insensible. No debemos identificar pueblos enteros con acciones de sus gobiernos. La Escritura llama a amar a los extranjeros y a orar por reyes y gobiernos, aunque los condene cuando hacen mal. Cuando relacionamos nombres bíblicos con naciones modernas, por ejemplo, Persia con Irán, lo hacemos reconociendo matices históricos y geográficos. No es una equivalencia mecánica, sino una lectura de continuidad cultural y geopolítica. ¿Qué hacer ahora? Aplicaciones prácticas para 2026. 1.
Preparación espiritual. Antes que cualquier checklist material, la prioridad es la vida espiritual. Orar, confesar, participar en comunidad y cultivar un corazón dispuesto a la misericordia. La vigilancia bíblica no es morbo ante el final, sino fidelidad al Señor en tiempos de prueba. 2. Solidaridad práctica. Apoyar iniciativas de ayuda humanitaria, donar a organizaciones confiables y movilizar la comunidad para acoger desplazados y víctimas de desastres. La Iglesia debe ser espacio de protección, no de exclusión. 3. Información responsable. Evitar difundir rumores o teorías no verificadas. Buscar fuentes periodísticas serias y contrastar. En tiempos de tensión, la desinformación es combustible del miedo. 4. Preparación comunitaria. Establecer redes vecinales de apoyo, un plan de emergencia sencillo en la iglesia y una cadena de comunicación para personas vulnerables. Esto no es paranoia, es prudencia bíblica por amor al prójimo. 5. Intercesión constante. Orar por líderes, por la dirección de las naciones, por sabiduría en las decisiones que impactan a millones. La oración no es pasiva, es fuerza transformadora. Miniganchos que conviene recordar a lo largo de 2026. Esto no es un incidente aislado, es parte de un patrón. Cada señal toma su sentido en la trama completa. Presta atención a las palabras clave en los versículos. Temblar, rugir, secar. Son palabras que dibujan un proceso, no un evento único. Si esto ya está sucediendo, ¿qué puede ocurrir cuando las piezas se articulan? Preguntar nos obliga a actuar con prudencia y compasión. Reflexión pastoral final. Esperanza en medio de la advertencia. La emergencia de señales no debe conducir a la desesperanza. La Escritura combina advertencia y consuelo. Jesús dijo, «Estad atentos», y prometió que, aún en la prueba, su gracia sostiene. El propósito de este repaso es llamar a la Iglesia a ser luz en tiempos oscuros, a anunciar la verdad con amor, a socorrer a los que sufren, a orar por la paz y a vivir con fidelidad. CTA final. Si quieres profundizar, suscríbete al canal y descarga la guía de preparación espiritual que hemos preparado con versículos, fuentes periodísticas verificadas y pasos prácticos para tu comunidad. Comparte este video con líderes y personas de fe para que juntos podamos orar y actuar con sabiduría. Oración final breve. Señor, en medio de señales que inquietan, te buscamos. Danos discernimiento para leer los tiempos con humildad, valor para acompañar a los que sufren y fidelidad para vivir según tu palabra. Protege a los débiles, guía a los gobernantes y haz de tu iglesia un refugio de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.